Y no es el único problema en torno a drogas y narcotráfico. Y vamos a referirnos a un hecho ocurrido el 25 de marzo del 2023. Un camión que llevaba mandarinas, naranjas, cítricos, y que cuando se hace una requisa, luego de un aspecto raro por parte del conductor, descubren que debajo había 2 toneladas de marihuana. Bueno, hubo un juicio que el año pasado llevó a la condena del conductor. Pero en ese contexto, el fiscal José Candiotti solicitó que se profundizara la investigación porque entendía que había otros partícipes, que esto no era aislado, que había un grupo. Bueno, se ha avanzado y finalmente este año llega a juicio 2 personas. Juan Fernández Orue, que es un ciudadano nacido en el Paraguay, radicado en Buenos Aires, y Antonio Lugo, que es un hombre de Chajarí, que no tendría mucha participación, sí, de alguna manera facilitador, pero la responsabilidad o la mirada, hoy nos vamos a centrar en Juan Fernández Orue. Y está justamente el fiscal José Candiotti, a quien le agradecemos su presencia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, un juicio que se está tramitando, el próximo lunes son los alegatos. ¿Qué se ha podido conocer a partir del trabajo de peritos gendarmes, un peritaje científico? ¿Cómo se pudo comprobar la participación de este hombre que iba en otro auto, por lo que conocíamos de esta noticia? Sí, efectivamente. La verdad que cómo se llegó al paradero de quien sería Fernández Orue desde nuestra óptica, quiero decir de que hubo una buena investigación al respecto de la Justicia Federal de Concordia, porque así como nosotros en el juicio oral anterior advertíamos que había una intervención plural de agentes, a la par en la Justicia Federal se seguía la investigación y a raíz justamente del cotejo de los teléfonos y de pericias, más concretamente de 11 informes elaborados por la Gendarmería Nacional, a quien también quiero reconocer la tarea realizada, se pudo determinar de que esto se trataba justamente, podríamos decir, de un transporte organizado y había una persona que era, a nuestro entender, Fernández Orue, quien oficiaba de puntero, de guía, quien iba alertando justamente al conductor del camión de los controles que había en la ruta. Iba en otro auto. Iba en otro vehículo, sí, sí. En el juicio se pudo determinar, o a nuestro criterio, a criterio de la Fiscalía, y se pudo determinar a través de la declaración de los testigos cuando se les exhibíamos estos mensajes, primeramente justamente de la actividad del contacto denominado Churri, una línea celular terminada en 430. ¿Era el sobrenombre que tenía agendado el chofer? Era el sobrenombre que tenía el conductor del auto, que a nuestro entender es Fernández Orue, a nuestro entender por toda la prueba producida en el debate. Pero le decía, se pudo determinar de que ese oficiaba de puntero, que tenía contactos con los destinatarios de la droga en Buenos Aires, porque este cargamento iba hacia Buenos Aires, y a su vez se hizo un trabajo de geolocalización de los celulares, es decir, lo que se hizo, y lo declaró Segura, un gendarme en el juicio con una exposición muy clara, diciendo de que a raíz del análisis del impacto de las antenas de los celulares, pudieron determinar de que iban acometiendo esta actividad ilícita en conjunto el conductor del camión y quien iba en este otro vehículo, o sea, Fernández Orue, haciendo de guía. Es más, está acreditado, a nuestro entender, de que salieron juntos el 21 de marzo Fernández Orue desde Buenos Aires, el conductor del camión desde Chajarí, llegaron a Misiones, estuvieron en Misiones el 22 de marzo y el 24 de marzo emprendieron en conjunto el regreso. Todo eso a raíz de pericias, a raíz de la geolocalización de del impacto de las antenas de los celulares. ¿Esa marihuana de dónde venía, esas 2 toneladas? Porque estamos hablando de un cargamento muy importante y uno entiende que es transnacional esto. Justamente lo que nosotros decimos es que esto es un emprendimiento criminal de real envergadura. Y esto está puesto de manifiesto, Fernando, por 2 cuestiones. Una, por la cantidad de estupefacientes secuestrados. Casi 2 toneladas. El otro día yo se lo preguntaba a uno de los testigos si lo sabía, pero está dentro de uno de los 3 cargamentos en ruta más grandes secuestrados que hemos juzgado en el Tribunal Oral a lo largo de todos estos años. ¿Cuántos años? Desde que estoy yo, 13 años. 13 años. Pero a su vez, anteriormente no había habido... Es muchísimo. O sea, es mucho, casi 2 toneladas. Pero además, el emprendimiento criminal y su envergadura está puesto de manifiesto por la evaluación de este cargamento. Cargamento, según un informe de la FIP, obrante en autos, valía más de 4,5 millones de dólares. Entonces, imaginémonos justamente que esto no podía estar en las manos de una sola persona, que era lógico que hubiera más intervinientes. Y bueno, y a su vez, usted me decía de dónde había salido el cargamento. Está acreditado que fue cargado en Misiones, en El Dorado.
y está acreditado por los informes de Gendarmería al respecto. Y que el destino era Buenos Aires. No se sabe si venía de Paraguay o de... Se sospecha que venía de Paraguay porque hay conversaciones, por ejemplo, de Fernández Orué, que las cuales en el juicio las pusimos de relevancia y los testigos se explayaron. Hay una conversación inclusive de Fernández Orué desde una línea terminada en 511, porque utilizaba varias líneas telefónicas, con una persona que está presa en una unidad penal. Y Fernández Orué habla, y ahí hablan de varias cuestiones, de una Toyota Hilux que tenía Fernández Orué, y hablan en paraguayo, hay una traducción, y hablan de realizar más movimientos de esta naturaleza. Y la Gendarmería concluye en ese informe diciendo que están refiriendo a traer drogas desde Paraguay y que están planeando nuevos envíos, nuevos justamente transportes de cargamento. Así que eso abonaría pensar de que se trata justamente de una cuestión transnacional. El lunes son los alegatos. ¿Qué pena están pensando usted como fiscal que acusa justamente en esta causa? ¿Cuál es la pena probable? Porque recordemos que el chofer del camión tuvo 5 años y 8 meses, bueno, porque de alguna manera colaboró, se entiende, dentro del juicio. ¿Cuál es la pena probable para este jefe narco paraguayo? Dos cuestiones. Nosotros en el alegato anterior consideramos que la pena que le correspondería al conductor del camión era de 7 años y 8 meses de prisión. Bueno, el tribunal, está bien, para eso están los jueces, entendió que le correspondía esta pena de menor por determinadas circunstancias que los jueces evaluaron y allí en los argumentos de la sentencia expusieron. Ahora bien, nosotros con el doctor Podadini, porque usted hablaba de Lugo también, a criterio de la Fiscalía y por lo que se probó en el juicio, tiene una responsabilidad, si bien ya viene de la Justicia Federal de Concordia con una atribución de responsabilidad menor, porque su rol, es verdad, de que no fue tan trascendente como el de Fernández Orué, pero de todas maneras, bueno, le decía con el doctor Podadini, todavía estamos, hoy estuvimos hasta la tarde, hasta recién trabajando justamente, así que la pena en sí todavía no la tenemos definida. Bien. Lo que sí tenemos en cuenta es que, lógicamente, va a ser una pena que va a ser adecuada a la culpabilidad del ilícito. La culpabilidad, a nuestro entender, es importante por esto de que le decía, por la valiosidad del cargamento, por la cuantía del secuestro, por la pluralidad de intervinientes y por el rol que tenía, por ejemplo, en el caso de Fernández Orué, que era un rol trascendental, un rol que, y con esto termina la idea, el Tribunal Oral en su jurisprudencia, y la Fiscalía lo avala en sus alegatos, siempre, o por lo menos antes, pedía justamente que se hagan juicios de esta envergadura y de que no se quede solamente con la persona que había llevado el estupefaciente. Y el tribunal, en jurisprudencia y en precedentes que el lunes vamos a poner de manifiesto, justamente refiere y trata de incentivar que se llegue a determinar quién es, digamos, el cabecilla del transporte, que en este caso sería claramente Fernández Orué. Por ende, la pena, a nuestro criterio, va a tener que estar acorde y va a tener que ser proporcional a la intensidad de su participación en el injusto. Vamos a tener que esperar al lunes brevemente porque se nos va el tiempo. Estamos viendo esta causa. Recién veíamos el tema de fentanilo en Concepción del Uruguay. Vemos avionetas de manera constante que, bueno, una apareció con droga, la otra que se perdió. ¿Hay mayor cantidad de casos en la estadística que ustedes manejan, por lo menos en su fiscalía? Exacto. Yo me voy a referir solamente a las causas que llegan a juicio al Tribunal Oral Federal de Paraná, porque esas son las que intervengo. Y sí, lo que podemos decir es que en los últimos años se han verificado la realización de, primero, causas importantes que han sido elevadas por los distintos juzgados federales y, por otro lado, la materialización de juicios orales de real envergadura. Por ejemplo, ya que hablamos de cargamentos, recordemos los 2 juicios importantes que hubo sobre cargamentos de éxtasis, que al igual, yo digo, y escuchaba recién el informe del fentanilo, el éxtasis, nosotros insistíamos el poder letal que tiene sobre la salud y puesto de manifiesto de que se ha muerto mucha gente en fiestas electrónicas por el consumo de éxtasis. Bueno, tuvimos juicios importantísimos con también una actividad plural de intervinientes relativos a cargamentos de éxtasis. O sea, ¿hay más casos? Así que la verdad que hay más casos, y más casos importantes, porque también, digamos, uno juzga, por ejemplo, ayer, sin desmerecer el juicio que tuvimos ayer contra Reynoso, pero digamos era de una envergadura menor a esta, pero digo, en juicios importantes de bandas, donde hay un actual plural organizado, donde hay grandes secuestros de material estupefaciente, donde hay un gran peligro para la salud pública, se han materializado a través de estos últimos años, digamos, una importancia en el caudal, digamos, de lo investigado y de lo juzgado en cuanto a cargamentos de estupefacientes
interviniente y en Sí, cuanto a en cuanto a- pluralidad de intervinientes. y de las condenas. Fiscal José Candioti, muchas gracias por No, habernos gracias a acompañado, muy ustedes. amable. Ujú.